Seré breve en mi introducción. Nunca se me han dado bien, pero esta vez creo que es porque estoy muy nervioso. Para proteger mi identidad y la de los demás, usaré seudónimos y omitiré ciertos detalles que no cambiarán la historia en sí. Me referiré a mí mismo como Whitley. Reddit parece un lugar donde puedo, compartir esta información sin que se note o se tome en serio. He guardado este secreto durante 16 años, pero lamentablemente, a pesar del riesgo para mí y mi familia, he decidido que necesito confesar de alguna manera. Esta es mi historia. Crecí en Fairbanks, Alaska. Fairbanks es más o menos como la mayoría de las ciudades en los estados del sur, solo que rodeada de la típica nada helada de Alaska. De todos modos, como hacen muchos jóvenes, me alisté en el ejército a los 18 años, y para resumir, en 2002 estaba destinado en Fairbanks, en Fort Wainwright. Fue una época extraña para las Fuerzas Armadas después del 11 de septiembre. Los jóvenes se alistaban en el ejército más que nunca, por supuesto, pero me refiero a extraña en otro sentido. El orgullo de las Fuerzas Armadas había sido golpeado por un grupo de secuestradores terroristas y ahora el ejército en su conjunto estaba, por falta de una mejor palabra, paranoico. Era como si Mike Tyson hubiera sido abofeteado en público por otro hombre. Se renovaron los radares y se monitorearon constantemente para evitar otro ataque en suelo estadounidense. Y es en parte por eso que estoy aquí, con una historia que contar. El 13 de marzo de 2002, múltiples radares militares y civiles detectaron un objeto que entraba en el espacio aéreo de Alaska y que aparentemente se estrelló en el cercano refugio de vida salvaje de Yukon Flats. Fui seleccionado junto con otros 10 hombres por uno de nuestros superiores, Brown, en lo que llamábamos una misión de búsqueda y rescate para localizar el objeto estrellado. Había algunas cosas que no cuadraban en esta operación. Fue tratada casi como un ejercicio completo. Se nos dijo que básicamente nos preparáramos para la guerra. En ese momento, supuse que se debía al estigma que rodea a los accidentes aéreos sospechosos, pero ahora no estoy tan seguro. Otra razón por la que las cosas eran tan extrañas era que uno de los oficiales de más alto rango de la base, Hatfield, iba a acompañarnos en esta misión. Eso no tenía sentido para mí en ese momento. ¿Por qué enviarían al viejo Hatfield al medio de un páramo helado para identificar un accidente aéreo cuando Brown era más que capaz? Pronto tendría respuestas a eso. El viaje en helicóptero fue más corto de lo esperado. En un helicóptero íbamos yo, Hatfield, Brown, Flynn, Bradshaw y Dobbs. En el otro estaba el segundo al mando de Brown, Anderson, que ahora era el tercero al mando en esta misión, Carter, Ramos, Smith, Wallace y Morgan. Por supuesto, también había 2 pilotos. Hatfield era un hombre tranquilo y educado. Siempre había sido muy respetado y temido como líder. Pero cuando llegamos a la última cresta y vimos lo que habíamos venido a buscar, cambió. Cuando la luna iluminó la oscura noche de Alaska, nos encontramos con un enorme objeto cilíndrico de color gris oscuro que ardía en llamas en un gran claro rodeado de nieve, árboles y un estanque cercano. Era más o menos del tamaño de un 747, pero no se le veían alas ni sistema de propulsión. A primera vista, pensé que era un avión experimental de aquí o de Rusia. El nuevo comportamiento de Hatfield contaba una historia diferente. «Es un avión enorme», dijo Dobbs, que recibió de Hatfield una mirada de pura furia y disgusto. Le miró fijamente a través de un silencio incómodo, acompañado solo por el sonido de las hélices, hasta que gruñó. «Sí, maldita sea, ojalá fuera un avión». Cuando finalmente aterrizamos, estaba bastante claro para todos nosotros lo que teníamos enfrente. Pero nadie quería decirlo.
Entendimos en silencio y seguimos las órdenes que Hatfield nos dio con enojo. Aterrizamos y nos dijo que nos acercáramos al objeto con las armas desenfundadas, mientras las llamas circundantes empezaban a apagarse rápidamente, abrumadas por las gélidas temperaturas. Hatfield nos ordenó detenernos cuando consideró que estábamos lo suficientemente cerca. Y fue entonces cuando todos nos dimos cuenta de que un transeúnte caminaba hacia nosotros con las manos levantadas, como si saludara o se rindiera. Hatfield parecía más molesto que otra cosa cuando aterrizamos, y la presencia de este transeúnte lo enfurecía aún más. ¿Pueden creerlo?, dijo el hombre mayor. ¿Saben qué demonios es esto? Hatfield miró al suelo un momento, sacudió la cabeza y se acercó a estrechar la mano del hombre. ¿Qué fue exactamente lo que vio aquí esta noche, señor?, preguntó Hatfield con una sonrisa exageradamente sarcástica. De alguna manera, estaba sudando casi profusamente en la fría noche de Alaska. Bueno, dijo el transeúnte, mi casa está un poco en esa dirección. Oí el estruendo y está viendo exactamente lo mismo que yo cuando me acerqué. Hatfield lo miró directamente a los ojos todo el tiempo, sonriendo y asintiendo como un loco. Eso debe explicar el siguiente curso de acción de Hatfield. Esa no es la respuesta que buscaba, amigo mío, dijo Hatfield. Este comentario dibujó una expresión de confusión en el rostro del transeúnte, similar a la que puso después de que Hatfield sacara una pistola y le disparara 4 veces en el pecho. Todos nos quedamos en estado de shock y comprensión simultánea. Acababa de asesinar a un hombre inocente, pero todo por el supuesto bienestar del resto de la humanidad. Que esto les sirva de lección a todos los que no lo entienden, bramó Hatfield. Nadie debe enterarse de lo que ocurre o ha ocurrido aquí esta noche, a menos que se lo pregunten sus superiores, o de lo contrario pueden terminar como este hombre, que acaba de morir trágicamente en un accidente de caza hace un minuto. Ninguno de nosotros era nuevo en las Fuerzas Armadas. Sabíamos que a pesar de todas las cosas turbias que veríamos en nuestro servicio, nuestras mejores opciones eran seguir órdenes y no hacer preguntas. Hablando de seguir órdenes, Hatfield rompió el silencio y nos ordenó investigar el objeto estrellado. Se había dividido en varias secciones, pero seguían estando cerca una de otra. Entramos por el hueco de la nave más cercano a lo que supusimos que era la parte delantera. El interior de esta cosa era, como corresponde, sacado directamente de una película de ciencia ficción. Las paredes de la alargada sala de control estaban cubiertas de tecnología desconocida y símbolos extraños. Debería haberlo visto venir, pero la visión de 2 cuerpos humanoides recostados contra la pared de mi derecha me asustó bastante. Los seres medían alrededor de 1,5 metros, eran delgados, de piel gris pálida y con largos apéndices. Al verlos, Brown soltó un sorprendido: «No jodas, son los malditos padres de E.T.». Hatfield les echó un vistazo y murmuró enfadado: «De todas las personas que podrían haber tenido que encargarse de limpiar este tipo de mierda, tenía que ser yo». Sacó su radio para hablar con el piloto del helicóptero. «Guardián 1, aquí Hatfield. ¿Me recibe cambio?» «Guardián 1 aquí, Hatfield. ¿Cuál es su situación, cambio?» La radio crepitó. «Dile a la base que tenemos un código Orion Nivel 5 y que necesitan enviar un equipo aquí lo antes posible para encargarse de esto. Diles que es algo grande y que deben traer tantos vehículos y personal como sea necesario según el protocolo, cambio», dijo Hatfield, tratando de mantener la calma. «Recibido, Hatfield. Cambio». «Bien, sigamos adelante», dijo Hatfield, señalando hacia la parte trasera del objeto. Continuamos nuestra búsqueda hasta que llegamos a una habitación hacia el fondo de la nave. La habitación estaba dañada en algunas partes que daban al exterior.
Había otro cuerpo en la habitación, pero algo era diferente. Aunque este cuerpo era del mismo tipo que los que estaban al frente de la nave, estaba visiblemente destrozado. La marca más notable era un gran agujero que atravesaba el torso del ser. «Dios santo, ¿qué le pasó a ese?», preguntó Anderson. Parecía como si alguien hubiera atravesado su cuerpo con un poste. En la sala había 2 grandes compartimientos laterales hechos de un material diferente al del resto del interior. Pensamos que eran algún tipo de celdas, pero ¿para qué? «Hatfield, ven a ver esto», dijo Bradshaw desde el lado opuesto al que habíamos aterrizado y entrado. Hatfield se acercó y al ver lo que Bradshaw señalaba, soltó un suave y preocupado «Oh, Dios mío». Todos nos acercamos para ver lo que estaban mirando. Un rastro de grandes huellas circulares que salían del objeto y se dirigían hacia los árboles cercanos. Estoy seguro de que todos los que estábamos allí lo dedujimos al mismo tiempo. Lo que fuera que estaba en una de esas celdas se escapó al aterrizar, mató a la criatura que estaba en la habitación con él y huyó a las tierras salvajes de Alaska. Tal vez lo peor de todo es que nosotros éramos los que íbamos a tener que salir a cazarlo. Bradshaw y Flynn fueron los afortunados que se quedaron atrás esperando a que llegara el equipo de limpieza, mientras que el resto de nosotros tenía que seguir a Hatfield y Brown para encontrar a esa cosa antes de que se alejara demasiado. No estaba muy seguro si la orden era capturarlo vivo o matarlo si lo encontrábamos. Solo sabía que íbamos a entrar a ciegas para cazar a lo que sea que estuviera encerrado en esa nave. El bosque estaba completamente oscuro en comparación con el claro donde se había estrellado la nave. La vegetación era tan densa que la única fuente de luz eran las linternas de nuestros rifles mientras avanzábamos en formación por el bosque, siguiendo a Hatfield que iba tras las huellas de la criatura. En comparación con el resto de los hombres con los que había servido, consideraría que el grupo con el que estaba era el conjunto de individuos más selecto del que había formado parte. No eran principiantes, eran hombres. Eran los mejores soldados que Fort Wainwright podía ofrecer, y había una razón por la que nos habían enviado aquí. Porque sabían que cualquier cosa podría haberse estrellado aquí, incluso algo salido de nuestras peores pesadillas. Desde el principio, todos estuvimos concentrados y actuamos profesionalmente. Teníamos un trabajo que hacer y no íbamos a andarnos con rodeos. No tardamos mucho en descubrir a dónde nos llevaban las huellas. Llegamos a una enorme cueva en la base de una de las montañas cercanas. Hatfield sacó su pistola y se volvió hacia nosotros. «Estén atentos, caballeros, los tenemos. Brown, toma la delantera, el resto síganme». La cueva era enorme, con muchos compartimientos diferentes, pero ninguno de ellos tenía mucha profundidad, así que seguimos por el túnel principal hasta que Brown detuvo la fila y murmuró un «Dios mío», que todos pudimos escuchar. Dirigió su linterna hacia un oso pardo, probablemente de entre 200 y 300 kilos, que estaba en las mismas condiciones que la criatura que habíamos encontrado en la sala de celdas. También tenía un enorme agujero circular idéntico a las huellas que habíamos seguido. Estaba sentado contra la pared de la cueva, muerto. Podía sentir cómo cada hombre en ese compartimiento de la cueva retrocedía lentamente a su niño interior, mientras el miedo primitivo se apoderaba de ellos. Esta cosa que estábamos cazando había entrado en la guarida de un oso pardo, lo había matado y lo había dejado allí. Si podía hacerle eso a un oso, imagina lo que nos haría a nosotros. Wallace fue quien tuvo la mala suerte de decir lo que la mayoría de nosotros estaba pensando. Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Recibió la mirada de muerte de Hatfield, quien procedió a reprenderlo.
Deja de ser un cobarde, Wallace. Los hombres han estado matando osos durante siglos. Convertimos a esos malditos en alfombras con un chasquido de nuestros dedos. Tenemos un trabajo que hacer, acabar con esta cosa, y como su superior, les ordeno que lo hagan. ¿Alguna pregunta? El compartimiento quedó en silencio, y nuestro coraje se restauró un poco. Recordamos que éramos hombres y que teníamos un trabajo que hacer. El compartimiento en el que estábamos, claramente la antigua guarida de los osos, se dividía en 3 túneles. Brown llevó a Smith y Wallace por el túnel de la derecha. Anderson llevó a Carter y Ramos por el túnel de la izquierda. Y yo fui con Morgan, Dobbs y Hatfield por el túnel del medio. Estuvimos en silencio todo el tiempo. Claro que tenía preguntas, pero no iba a hacérselas a Hatfield. Avanzamos hasta que el túnel se hizo demasiado pequeño para continuar, así que empezamos a regresar al compartimiento. Como las comunicaciones por radio no funcionaban en la cueva, acordamos que nos reuniríamos todos en el compartimiento si terminábamos la búsqueda o si algo salía mal. Cuando llevábamos aproximadamente la mitad del camino de regreso, empezamos a oír disparos y los gritos de nuestros compañeros. Volvimos corriendo por el túnel hasta el compartimiento, donde Brown y su grupo ya nos estaban esperando. «Parece que viene del grupo de Anderson», dijo Brown. «Bueno, entonces bajemos de una vez. Whitley, vas al frente», dijo Hatfield, tratando de ocultar sus nervios. Nos movimos en silencio por el túnel, avanzando lo más rápido posible. La realidad era que, si nadie del grupo de Anderson se había reunido con nosotros, algo había salido muy mal. Como yo iba al frente, fui el primero en ver a Ramos cuando doblamos una esquina en la cueva. Estaba sentado contra la pared, claramente intentando esconderse de algo. Al vernos, suspiró aliviado y se levantó rápidamente, indicándonos que guardáramos silencio. Nunca entenderé qué llevó a Hatfield a preguntar en voz alta: «Ramos, ¿qué demonios pasó aquí abajo?». Pero en el mismo momento en que lo hizo, fue como si el infierno mismo se desatara sobre nosotros. Desde el oscuro abismo detrás de Ramos, un enorme apéndice de color rojo pálido atravesó su cuerpo. Las luces de nuestros rifles iluminaron algo que ni siquiera en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Una criatura enorme, parecida a una mantis, acababa de empalar a Ramos, cuyo cuerpo fue lanzado hacia mí, golpeándome y haciéndome retroceder hacia el grupo. Lo que siguió fue un caos total de disparos y carnicería. Cuando vi que el primero del grupo se daba la vuelta para huir, hice lo mismo. Eché un vistazo rápido al volver la esquina para ver a un grupo de veteranos militares, hombres entrenados y experimentados, posiblemente en la cima de la cadena alimentaria de nuestro planeta, siendo despedazados por esa cosa. Claro, éramos la cima de la cadena alimentaria aquí, pero esa cosa no era de aquí. Seguí a los 3 hombres que habían huido de la cueva delante de mí, corriendo durante quién sabe cuánto tiempo, impulsados por el miedo y la adrenalina, hasta que llegamos al claro, donde ya habían llegado refuerzos de la base y estaban limpiando los restos. De hecho, otro de nuestros superiores, Banks, estaba de camino para averiguar qué había pasado con nuestro grupo, ya que llevábamos un tiempo incomunicados. Miré al resto de los que habían huido. Éramos yo, Brown y Wallace. Había otro, pero no estábamos seguros de quién era o dónde estaba. «Caballeros, ¿qué pasó con Hatfield y su grupo?», preguntó Banks. De alguna manera, Brown estaba lo suficientemente tranquilo como para responder: «Están muertos, señor. Hay algo ahí fuera, algo de esa nave, y no pudimos detenerlo». Banks se quedó sorprendentemente tranquilo al oír esto. «¿Y dónde está esa cosa ahora, Brown?». «La seguimos hasta una cueva, y ahí fue donde sucedió», dijo Brown.
Banks asintió. Señores, tomen nota. La noche del 13 de marzo de 2002, un accidente ocurrió que resultó en la pérdida de Hatfield y su grupo. La naturaleza de este accidente hizo que sus cuerpos no pudieran ser recuperados. ¿Está claro? Todos asentimos. Para ellos había terminado, y finalmente también para nosotros. Nos enviaron de vuelta a Fort Wainwright, donde nuestros superiores nos interrogaron sobre lo sucedido, insistiendo en que no debíamos hablar del incidente a menos que ellos lo mencionaran primero, y que habíamos estado en la base todo el día, donde ocurrió un accidente. Algo relacionado con los depósitos de combustible o lo que sea. Aunque esto atormentó mi existencia durante los años siguientes, sabía que no tenía más remedio que dejarlo atrás, así que lo hice. Un día, unos compañeros me llevaron aparte y me contaron lo que pasó después de que yo abandonara el lugar. Banks había ordenado un operativo masivo en la zona de la cueva con una fuerza mucho mayor que la nuestra. Encontraron algo inquietante. Morgan era el otro hombre que había huido con nosotros. Lo supieron porque no muy lejos de la cueva encontraron su cuerpo, empalado y estrellado contra un árbol con tal fuerza que lo derribó. Las huellas de la criatura que salían del cuerpo mostraban que había huido al desierto y que hacía tiempo que se había ido. Dentro de la cueva encontraron e identificaron los cuerpos de Hatfield, Anderson, Ramos, Carter, Smith y Dobbs, todos destrozados por aquella cosa. Era como si las balas ni siquiera le hicieran daño. Simplemente los acribillaba, como una máquina. Ahora que he dejado las Fuerzas Armadas, me he mudado y he tenido tiempo para pensar. Finalmente he decidido contar la verdad de una manera que, espero, no me perjudique a mí ni a mi familia. He creado esta cuenta usando información difícil de rastrear hasta mí, e incluso estoy publicando esto desde una computadora en una biblioteca pública de un estado en el que ni siquiera vivo. Espero que tomes esta información por lo que vale, porque esa cosa sigue ahí fuera, y solo Dios sabe dónde está y de lo que es capaz.